En el corazón de la Ciudad de México, donde el tiempo parece haberse detenido, yace un coloso de piedra y sombra, un edificio que no guarda recuerdos, sino condenas, donde los susurros se arrastran por los pasillos como almas sin redención, donde el concreto bebió sangre y las rejas aprendieron a llorar. Lecumberri no fue una prisión, fue un espejo oscuro del alma humana. Hoy vamos a atravesar sus muros, no como prisioneros, sino como testigos del innombrable, porque en este palacio los fantasmas no necesitan cadenas para seguir vivos. Esto es Lecumberri, el Palacio Negro y sus oscuros secretos. ¿Qué onda, Red Teleganeros? ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla, porque hoy estamos en un lugar muy especial. Estamos en el lugar que alguna vez fue una prisión, conocida como el Palacio Negro de Lecumberri. Este lugar fue testigo de traición, injusticias, tratos inhumanos, donde también fueron apresados personajes célebres de la historia de México. Inclusive podemos decir que también está rodeado de muchas leyendas y mitos urbanos. Acompáñenos a conocer Lecumberri, el Palacio Negro, un lugar donde se transpiraba miedo. Origen y construcción. La construcción de Lecumberri inició el 9 de mayo de 1885 y abrió sus puertas el 29 de septiembre de 1900. Fue construida durante el gobierno de Porfirio Díaz y fue concebido como un modelo moderno de prisión, donde la principal idea era modernizar el sistema penitenciario mexicano y crear un centro de reclusión de primer nivel, con inspiración panóptica, que es una visión total del recluso desde un punto central. Diseño. Construido en forma de estrella con brazos radiales, el edificio tiene una estructura radial tipo panóptico, con un cuerpo central y 8 brazos o pabellones que permitían vigilancia total desde el centro. Cada pabellón tenía 3 niveles, con celdas alineadas a lo largo de los pasillos curvos. Los planos fueron elaborados por el ingeniero Antonio Torres Torija, titulado de la Escuela de Bellas Artes, adoptando el proyecto de Lorenzo de la Hidalga. Antonio se basó en penitenciarios clásicos como la Santé de París y el de Filadelfia, donde se basó en los principios panópticos de los filósofos Jeremy Bentham, padre del utilitarismo, y Michel Foucault. Origen del nombre. Lecumberri era el nombre de un español llamado Antonio Lecumberri, cuyo nombre es de origen vasco y significa nuevo lugar. Fue un político y funcionario del siglo XIX, que era el propietario de las tierras donde se fundó la cárcel. Dimensiones y costo. La superficie total del terreno es de 80,000 metros cuadrados y tuvo un costo inicial de aproximadamente 1,500,000 pesos en oro mexicano de la época. Fue una cifra elevada, ya que se trató de un proyecto modernista para su época, que contaba con sistema de agua, drenaje, ventilación y vigilancia avanzada para los estándares de 1900. La visión panóptica. Vigilancia y poder, según Bentham y Foucault. Me gustaría hablarles un poco más acerca de la visión panóptica, ya que este es un concepto muy interesante en torno a las prisiones de aquellas épocas. Todo esto nace con Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII. Él diseñó una prisión circular donde un solo vigilante, ubicado en el centro, pudiera observar a todos los presos sin ser visto. La clave no era la vigilancia constante, sino la posibilidad de ser observado en todo momento, lo que generaba una autocensura permanente en los prisioneros. Pero Foucault, quien llevó esta idea más allá de la arquitectura, en su obra Vigilar y Castigar. Foucault interpretó el panóptico como un modelo simbólico de poder moderno. No se trata solo de cárceles, sino de escuelas, fábricas, hospitales, en general, sistemas donde la vigilancia moldea la conducta
vista. Para Foucault, el panóptico no encierra cuerpos, encierra mentes. Es un mecanismo de control que internalizamos, donde terminamos vigilándonos a nosotros mismos. Esto fue muy importante y muy interesante según los estudios, porque determina que dependiendo de si estamos siendo vigilados o no estamos siendo vigilados, va a moldear nuestro comportamiento y, como postula Foucault, nos va a automoldear nuestro propio comportamiento de nosotros hacia nosotros mismos y de nosotros hacia los demás. Y esto fue muy importante para mantener el orden en prisiones de aquella época y sobre todo aquí en México en Lecumberri. Decena trágica. Bueno, ahora adentrándonos un poco más en la historia de Lecumberri y los acontecimientos históricos importantes, hay uno que me gustaría destacar específicamente. Esto ocurrió el 9 de febrero, que es donde se inicia un golpe de estado que duró 10 días, iniciando el 9 de febrero de 1913, dirigido por el general Victoriano Huerta en alianza con Félix Díaz, que era sobrino de Porfirio Díaz, y también acompañados de Manuel Mondragón. En el primer día del golpe de estado se optó por tomar el Palacio Nacional y Lecumberri, donde eran los principales objetivos. En la madrugada, Mondragón y un grupo de cadetes y soldados del cuartel de Tacubaya se dirigieron a Lecumberri con el objetivo de liberar a Félix Díaz para seguir con el levantamiento. Este se encontraba preso desde 1912 por encabezar una rebelión contra el presidente Francisco I. Madero. El asalto fue rápido y violento. Las fuerzas leales a Madero que custodiaban la prisión fueron sorprendidas y no pudieron resistir al ataque. Los rebeldes tomaron el control del penal sin encontrar gran resistencia. Una vez dentro, Mondragón liberó a Félix, quien de inmediato se dirigió a la Ciudadela, que era el bastión donde se atrincherarían los sublevados durante los siguientes días del enfrentamiento. Tras el golpe de estado, Francisco I. Madero y Pino Suárez fueron arrestados y llevados al Palacio de Lecumberri. Allí permanecieron como prisioneros políticos bajo duras condiciones. La noche del 22 de febrero de 1913, ambos fueron sacados de sus celdas en Lecumberri bajo el pretexto de trasladarlos a otra prisión. Fueron escoltados por oficiales leales a Huerta y fueron fusilados en la parte trasera del palacio, junto a la Puerta de Honor, en el costado norte del edificio. El gobierno de Huerta declaró que los asesinatos ocurrieron en un intento de rescate, lo cual fue una farsa, cuando en realidad fueron ejecutados extrajudicialmente, marcando uno de los episodios más oscuros de la historia de México. Lecumberri quedó marcado históricamente como el lugar donde se selló la traición de la revolución maderista, siendo escenario de la traición y asesinato de dos figuras clave del movimiento democrático mexicano, en este movimiento conocido como la Decena Trágica. Población. Originalmente fue planeado para albergar una población aproximada de 800 varones, 180 mujeres y 400 menores de 18 años. Contaba con 804 celdas, talleres, enfermería, cocina y panadería. Tenía un área de gobierno, sección de servicio médico y salas de espera. Las crujías tenían celdas para un solo preso, con cama y servicio de sanitario. En cada crujía existía una celda de castigo que tenían una mirilla. En 1908 se dio autorización para ampliar la construcción, en donde originalmente tenía una capacidad para 966 internos. Para 1971 tuvo una población aproximada de 3.800 reos y en sus puntos de máxima población inclusive llegó a albergar hasta más de 5.000 reclusos. La penitenciaría albergó a ambos sexos hasta 1954, cuando se puso en servicio la cárcel de mujeres. El autogobierno en Lecumberri, el poder detrás de los barrotes. El autogobierno de los reos en Lecumberri fue una característica muy particular del sistema penitenciario mexicano durante gran parte del siglo XX. Aunque oficialmente existía una estructura jerárquica dirigida por el Estado, en la práctica, el control interno de la prisión estaba en manos de los propios internos, bajo un sistema informal, pero funcional. En la penitenciaria de Lecumberri, que operó desde 1900 hasta 1976, el control real del día a día no lo tenía completamente la autoridad penitenciaria, sino los propios presos. Este sistema de autogobierno informal se basaba en jerarquías internas y una economía carcelaria autogestionada. En la cúspide estaban los llamados mayores, o líderes de crujía, reos que fungían como jefes de pabellón. Estos controlaban aspectos clave como la asignación de celdas, el comercio interno, las visitas y hasta la administración de justicia entre los presos. A cambio, mantenían el orden y colaboraban con las autoridades formales, quienes solían hacerse de
de la vista gorda. Este sistema dio lugar a una especie de estado paralelo, donde el poder era negociado, donde la violencia y la corrupción eran moneda común y donde sobrevivir dependía de integrarse a las reglas no oficiales impuestas por los mismos internos. Lecumberri se convirtió así en un microcosmos del poder desbordado, un lugar donde las paredes no solo encerraban cuerpos, sino también una lógica social autónoma, brutal y profundamente humana. Internos célebres. En esta cárcel hubo bastantes prisioneros célebres y famosos, desde cantantes, asesinos seriales, políticos presos, entre otros. Y si quieren, más adelante en un video podemos hablar más a detalle de la historia de cada uno de estos presos y cómo fue que terminaron en Lecumberri. Y entre estos personajes se encontraban, por ejemplo, Goyo Cárdenas, que fue conocido como el estrangulador de Tacuba; Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, encarcelado por la conspiración contra Madero, como lo vimos anteriormente en la Decena Trágica; Francisco Guerrero, conocido mejor como el Chalequero, que era un asesino serial. Fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México. Mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución durante 1880 y 1888, y una última, que fue una anciana no prostituta, aunque hay fuentes que manejan que sí lo era, en 1908. Y lo más interesante es que su periodo de actividad concordó con el de Jack el Destripador, por lo que algunos autores de su época y actuales lo han llegado a comparar con él. Juan Gabriel fue encarcelado durante 18 meses y la razón por la cual él terminó en Lecumberri es que fue acusado injustamente de robo en la década de los 60s. Ramón Mercader. Ramón Mercader fue el asesino de León Trotsky, razón por la cual terminó en Lecumberri. David Alfaro Siqueiros. Fue un famoso pintor muralista comunista, encarcelado en 1960 a 1964. Fue acusado de disolución social, un cargo ambiguo usado frecuentemente para reprimir voces críticas. Participó activamente en protestas obreras y campesinas y criticaba abiertamente al gobierno por su represión y autoritarismo. También se le vinculaba con el Partido Comunista y con actividades consideradas subversivas. Estuvo recluido en una celda del ala de los presos políticos conocida como el Apando. A pesar de estar en prisión, siguió escribiendo, dibujando y reflexionando sobre el arte y la política. Se convirtió en un símbolo de la represión política y de la resistencia cultural desde el encierro. Fue liberado tras 4 años de encierro gracias a la presión de artistas, organismos internacionales y la opinión pública. Su estancia en Lecumberri reforzó su papel como artista revolucionario y defensor del pueblo, además de exponer la represión del régimen priista hacia los disidentes. Pancho Villa. Pancho Villa estuvo preso antes de convertirse en una leyenda revolucionaria. En 1912, Villa era parte de las fuerzas revolucionarias. Tuvo un conflicto con Victoriano Huerta, quien lo acusó de insubordinación, robo de caballos y robo de una mula del ejército. Fue arrestado por órdenes de Huerta y enviado al Palacio de Lecumberri, donde permaneció varios meses. Pasó un tiempo en celdas comunes en condiciones precarias. Estuvo a punto de ser fusilado, pero Madero intervino personalmente para salvarle la vida. Este episodio marcó la ruptura total entre Villa y Huerta. Fortaleció la figura de Villa como víctima del autoritarismo y luchador contra las injusticias. Lecumberri, en este caso, fue testigo de la traición y del intento de eliminar una figura clave de la revolución antes de que se convirtiera en leyenda. Líderes del movimiento estudiantil del 68. Después de que ocurriera el movimiento estudiantil del 68 y la matanza de Tlatelolco, muchos de los líderes del movimiento fueron apresados y recluidos en Lecumberri. Ignacio Torres de la Mier fue un personaje político, periodista y diplomático mexicano que, aunque no es tan conocido como otros personajes de la revolución, su encarcelamiento en 1911 en Lecumberri está vinculado a su papel como crítico del régimen porfirista. Movimiento estudiantil del 68. Me gustaría tocar un poco el tema del movimiento del 68, ya que está estrechamente relacionado con Lecumberri, y esto marcó un hito para la historia mexicana. Este movimiento
Fue una movilización encabezada principalmente por estudiantes de la UNAM, el IPN y otras instituciones que exigían libertad política, respeto a los derechos humanos y el fin del autoritarismo del gobierno mexicano, encabezado por Gustavo Díaz Ordaz. El movimiento fue causado por la represión política contra estudiantes del IPN y la UNAM en julio de 1968, donde el 2 de octubre de 1968 se produce la matanza de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. El ejército abrió fuego contra manifestantes pacíficos. Se desconoce el número exacto de muertos, pero se calcula que fueron decenas o cientos, además de cientos de detenidos. El gobierno ocultó los hechos y los justificó como respuestas a una supuesta agresión armada. Después de la matanza, ciertos estudiantes, principalmente líderes del movimiento y profesores, fueron arrestados y encarcelados en la penitenciaría de Lecumberri, entre ellos Luis González del Alba, Raúl Álvarez Garín, Eberto Castillo y José Revueltas, que fue un escritor encarcelado por sus ideas comunistas. Ahí se les mantuvo presos políticos, muchos sin juicios justos, durante años. El gobierno utilizó a Lecumberri como una herramienta para silenciar y castigar la disidencia. Dentro de Lecumberri también asesinaron a jóvenes durante el movimiento estudiantil de 1968. La mayoría de ellos torturados con golpes y descargas eléctricas en los genitales. Todo esto ocurrió a partir de agosto y hasta el 2 de octubre de 1968, día en que el gobierno mexicano ordenó la intervención. Así es como Lecumberri volvió a ser un símbolo de represión política, como lo fue en el asesinato de Madero y Pino Suárez en 1913. Incidentes de escape. Lecumberri tiene una historia muy extensa de todos los tipos. Y como no podía faltar, también tuvo sus intentos de escape, como lo fue Alcatraz también en su momento. Durante sus 76 años como prisión, hubo 2 escapes. Uno fue el de Alberto Sicilia Falcón, quien huyó a través de un túnel que cruzaba la avenida Héroe de Nacosari, y el otro fue Dwight Walker, un narcotraficante estadounidense de cocaína, cuyo caso fue presentado por el canal de televisión estadounidense National Geographic en su programa Preso en el extranjero. Con la ayuda de su esposa Barbara Walker, Dwight escapó el 17 de diciembre de 1975 disfrazado de mujer. Posteriormente publicó un libro acerca de sus experiencias titulado Escape. Cabe señalar que equivocadamente se asegura que también lo hizo el general de la Revolución Mexicana, Pancho Villa. Y esto sí es cierto, sí escapó, pero no de Lecumberri, sino de la cárcel de Santiago Tlatelolco, luego de haber sido transferido de Lecumberri. Inclusive sin ningún problema podríamos decir que Lecumberri merece su propia película al estilo Hollywood, con todos estos acontecimientos simplemente fascinantes. ¿Por qué a Lecumberri se le llama el Palacio Negro? Lo llamaron el Palacio Negro no por su color, sino por la oscuridad que emanaba de él en su interior. Reinaba la oscuridad, el hacinamiento, la violencia, la tortura y el olvido, lo que dio una atmósfera tenebrosa y fue escenario de traiciones, injusticia y muertes. Todo esto fue lo que lo marcó como un lugar temido y casi maldito. El nombre de El Palacio Negro refleja la oscuridad física y simbólica que envolvía al lugar, un sitio de poder, pero también de dolor, silencio y represión. También tuvo gran aporte la arquitectura con pasillos fríos, celdas sin luz y vigilancia constante. Se convirtió en símbolo de vigilancia y represión. Mitos, leyendas y lo paranormal. Hay prisiones que retienen cuerpos y otras que retienen almas. Lecumberri fue ambas. Aquí no solo se castigaba la carne, también se condenaba el espíritu, y algunos jamás lograron salir. Lecumberri es un punto de encuentro entre lo real y lo invisible. Durante décadas, custodios, presos y trabajadores han narrado sucesos inexplicables, apariciones, sonidos imposibles, señales de la prisión. Aunque vacía, sigue habitada por presencias que no entienden el tiempo. Las siguientes historias que les voy a contar son historias que se cuentan, historias que se transmiten por generación en generación a lo largo de los tiempos, de testimonios que dictan haber presenciado estos fenómenos en Lecumberri. Uno de los ejemplos más aterradores y tenebrosos fue el de la mujer de blanco, también conocida como la Dama de la Condena Eterna. Era una figura femenina vestida con un largo vestido blanco. Según se dice que era vista en los corredores del ala norte durante la madrugada. Los internos decían que flotaba
notaba que no tocaba el suelo y que donde aparecía el aire se volvía helado. Según las leyendas, se trataría de una mujer acusada de brujería en la década de los años 30, torturada y ejecutada injustamente. Su alma quedó atrapada entre barrotes que ni la muerte pudo romper. Algunos reclusos afirmaban que sus apariciones traían consigo presagios de muerte o suicidios entre los internos. Otro fue el caso del aljibe rojo, donde el agua guardó sangre. Bajo una de las salas más antiguas del penal existe un aljibe, una cisterna profunda, donde según los relatos se tiraban cuerpos sin nombre, especialmente durante los años de mayor represión política. Se le conoce como el aljibe rojo, no solo por el óxido o el moho, sino por las manchas que nunca desaparecen. Hay trabajadores actuales del Archivo General que aseguran escuchar quejidos provenientes del aljibe, como si algo o alguien se arrastrara desde el fondo buscando salir. El pabellón 5, el infierno en la tierra. Si hay un infierno, el pabellón 5 era su antesala. Aquí estaban los internos más violentos, asesinos múltiples, violadores, psicópatas, pero también era el pabellón más temido, por razones que iban más allá de la violencia. Los custodios evitaban hacer rondas nocturnas allí. Había reportes de gritos inhumanos, sombras que caminaban entre celdas vacías y una celda, la 517, donde ocurrieron al menos 3 suicidios inexplicables. Uno de ellos, el de un preso que dejó escrito con su sangre: él me habló desde el muro y no me dejó dormir. Otro caso fue el espejo de la celda 111, reflejos del más allá. En una de las celdas solía haber un espejo antiguo, agrietado y manchado. Los presos lo evitaban, no por vanidad, sino por miedo. Se decía que quien se miraba fijamente más de un minuto veía cosas que no le pertenecían, caras desconocidas, ojos que lloraban sangre, imágenes de su propia muerte. Algunos incluso afirmaron que el espejo era una puerta, una rendija por la que el otro lado podía mirar hacia adentro. El espejo fue retirado cuando un reo intentó arrancarse los ojos después de un ataque de pánico. La celda sin número. En una de las salas del penal hay una celda tapiada sin número visible, sin registros oficiales. Nadie sabe exactamente por qué fue clausurada. Solo se dice que durante una inspección se escucharon voces de niños jugando en un área donde jamás hubo menores de edad. Los vigilantes decidieron sellarla y hasta hoy, a veces, se escuchan carcajadas infantiles en medio del silencio absoluto. Hay quienes creen que los fantasmas son solo memorias con forma, pero en Lecumberri los fantasmas tienen voz, sombra y presencia. Causas de la clausura. Lecumberri fue cerrado en 1976 debido a las condiciones inhumanas en las que se mantenían a los presos. El penal era insalubre, sobrepoblado y con graves violaciones de los derechos humanos. La corrupción y la violencia interna eran abundantes donde reinaba el abuso de la autoridad, el autogobierno de los reos y la corrupción entre custodios. La obsolescencia se apoderó de Lecumberri. El edificio ya no cumplía con los estándares modernos de rehabilitación y seguridad penitenciaria. Tras el movimiento del 68 y los abusos cometidos, aumentó la presión para cerrar espacios de represión. Y además, para aquellos años ya se habían construido nuevos penales, más funcionales, en el norte de la Ciudad de México. Años después de su cierre, se convirtió en el Archivo General de la Nación, un giro irónico, donde los gritos fueron reemplazados por papeles. Hoy en día una de las partes de Lecumberri es un museo de parte del Archivo General de la Nación. En este caso está muy interesante porque aquí podemos ver documentos muy importantes que inclusive tienen los originales. Por ejemplo, aquí tienen el acta de la abolición de la esclavitud, el de los sentimientos de la nación y el acta solemne de la Declaración de Independencia de América Septentrional. Y algo que también me llamó muchísimo la atención es que uno de los documentos más importantes que guardan aquí y tienen el original, ese es un dato también muy interesante, es que tienen las constituciones. Por ejemplo, la Constitución de 1857, la Constitución de 1917 y la Constitución de 1824. Entonces, qué loco y qué fascinante que lo que alguna vez fue una prisión, hoy en día tengamos archivos muy importantes aquí. Que según ahí andamos viendo en un letrero que dice que son 57 kilómetros lineales si juntáramos todos los archivos que conservan aquí.
Y bueno, ya estamos aquí en la parte central, que era donde estaba la torre de vigilancia, y aquí podemos ver que en las salas entonces la verdad se siente muy raro estar en este lugar, en este preciso lugar donde fueron fusilados. O sea, realmente no me imagino qué debieron de haber pensado en esos momentos, que si se iban a ser rescatados, y al momento de ver la traición, o sea, genuinamente con el simple hecho de que hasta haya sido un suceso histórico tan importante como lo fue la Decena Trágica. Y esto fue lo que reavivó las llamas de la Revolución Mexicana para que continuara la pelea, la batalla contra Victoriano Huerta. Entonces, en verdad, es una locura estar aquí hoy en día en la parte trasera de lo que alguna vez fue Lecumberri, el Palacio Negro, una prisión donde hubo muchos sucesos trágicos, todo el sufrimiento que hubo. Entonces, eso se me hace muy interesante. Lecumberri no fue solo una prisión, fue una herida abierta en la historia de México. Fue un espejo donde la justicia mostró su rostro más cruel y donde la dignidad humana fue puesta a prueba una y otra vez. Hoy, sus muros callan, pero los ecos aún hablan, porque hay lugares que no se olvidan y hay fantasmas que no se van. Pues muchísimas gracias, Red Leganeros, por habernos acompañado en este recorrido del día de hoy, que tuvimos la oportunidad de visitar lo que fue la prisión de Lecumberri. Este lugar donde hubo mucho sufrimiento, donde hubieron muchos actos inhumanos, donde sucedieron muchas cosas y que está rodeado de muchos mitos y leyendas. Si les gustó nuestro video, no olviden darle like, suscribirse y hasta la próxima.